Con Ernesto Alonso. Ernesto Alonso era colimba en el año 1982, lo convocaron para ir a la guerra. Él es secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata, el CECIM La Plata. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Juan Martín Ramos Padilla te saluda, me acompaña Verónica Randi desde Radio Caput. Hola, buenos días, gracias por la comunicación. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, gracias a vos, contentos de conversar con vos en estas fechas en las cuales sabemos que estás muy ocupado. Y bueno, Ernesto, te queríamos preguntar, básicamente, ¿qué balance haces vos? Digamos, este es el último año de el gobierno de Alberto Fernández, un gobierno que, a diferencia del anterior, pareciera tener intenciones de defensa de la soberanía. Si consideramos que el gobierno de Mauricio Macri era un gobierno directamente entreguista, ¿no? Basta pensar que el pacto Foradori-Duncan surgió durante el gobierno de Macri, basta pensar que una de sus principales referentes, Patricia Bullrich, llegó a plantear que cambiáramos las Islas Malvinas por vacunas contra el COVID. Bueno, ¿qué balance haces de lo que fueron estos años del gobierno Alberto Fernández en materia de soberanía, Ernesto? Bueno, se retomó el camino de establecer políticas de Estado con mucha fuerza. A ver, volvimos a tener la Secretaría de Malvinas dentro de la estructura de la Cancillería, que había sido degradada nuevamente a una dirección. Hoy la Secretaría, que está a cargo de Guillermo Carmona, se conformó el Consejo Asesor de Asuntos Relativos a Malvinas, que yo formo parte. Es un espacio plural de distintas que participan distintas representaciones políticas, además de mi caso, yo en representación de los excombatientes. Por supuesto, la verdad que era un tema que era un tema recurrente del CECIN, que había que desterrar y no dejar ningún vestigio de ese nefasto acuerdo firmado el 13 de septiembre del año 2016, conocido como Acuerdo Foradori-Duncan, ¿no? Que hace pocos días atrás se le comunicó a la contraparte británica. Bueno, volvimos a tomar el desarrollo desde el lado científico-tecnológico en la presencia del Atlántico Sur. Hay mejores controles hasta la milla 200, hay un control de un comando conjunto que controla todo el tema de la pesca ilegal para que buques que están operando en las aguas internacionales no ingresen a la milla, o sea, a la zona económica exclusiva. Se ha reforzado todo lo que es el desarrollo y la proyección de políticas de Estado hacia el territorio antártico. Digamos, tenemos varias cuestiones que se han retomado. Por supuesto, nunca alcanza en los términos de la asimetría que tenemos hacia el otro lado, digamos, ¿no? Tenemos una fortaleza, una base de la OTAN, y creo que acá hay que tomar también políticas más audaces, ¿no? Y esto no lo refiero en términos militares, de eso estamos totalmente alejados, porque seríamos entrar al terreno en el cual, por más que compremos, para dar un ejemplo, 4 aviones más, 2 barcos más para las Fuerzas Armadas, del otro lado está la OTAN. Entonces creo que nuestra fortaleza está en los derechos que nos asiste el derecho internacional, la geografía, la historia, la importancia que en la región tuvimos gobiernos que nuevamente empiezan a defender los intereses populares y la soberanía. Entonces, en ese marco también es muy importante este acompañamiento de América Latina, como decimos siempre desde CECIN, una vieja bandera ya pintada por la década de los 80, que hay que volver a Malvinas de la mano de América Latina, ¿no? Se ha restablecido la vinculación con los países ribereños de África, digamos, y tuvimos y seguimos teniendo un acompañamiento de la comunidad internacional. Ahora bien, hay que sacar del costo, digamos, hay que salir de la zona de confort, digamos, ¿no? Sacarlo del costo-beneficio o producir el mayor costo en el beneficio de la usurpación y plantear, insisto, una ocupación porque la disputa es en el mar, una ocupación y también con un proyecto socioproductivo hacia el Atlántico Sur. Los argentinos tenemos que hacer un cambio de paradigma, ¿no? No dejar de mirar exclusivamente como un sector productivo el área continental, sino que tenemos muchísimas posibilidades en lo que nos ofrece los recursos que tenemos, ictícola, hidrocarburíferos,
y un montón de tecnologías que podemos, a través de distintas tecnologías, podemos tener mejores recursos en nuestra plataforma continental, digamos. Un poco para ir resumiendo sobre esta temática, ¿no, Juan Martín? Clarísimo. Ahora, volviendo al pacto Foradori-Duncan, ¿no? Que es un tema que creo yo, desde ustedes, desde el CECIM, fueron tal vez quienes más lo pusieron en agenda desde el momento en el que se firmó, insistieron de una manera muy tenaz para que esto se revirtiera, y bueno, ocurrió hace unos pocos días. Ayer Alberto Fernández decía que su gobierno poco a poco fue desarmando el acuerdo Foradori-Duncan, y te lo pregunto sin ninguna suspicacia, ¿no? ¿Había que desarmarlo poco a poco? ¿Esto es así o es una decisión que se podía tomar de un día para el otro? Porque una pregunta que de repente uno se hace es ¿por qué esto se llevó adelante? Si había tanta claridad por parte de quienes vienen defendiendo la causa Malvinas al respecto, ¿por qué se hizo en el tercer año y no en el primer año de gobierno? Bueno, a ver, haciendo lo que nos pasó también, y esto no es una justificación, ¿no?, de lo que vivimos en el tema de la pandemia. Uh-huh. Digo, a ver, tuvimos 2 años en los cuales, además de la deuda que nos dejó el macrismo, digamos, tuvimos que afrontar esa situación. Seguramente se podría haber resuelto. Lo primero que se desarmó fue ese nefasto vuelo que Macri le ofreció nuevamente a los británicos para mejorar la logística de la usurpación. Ese vuelo que iba desde San Pablo, de la ciudad económica más importante de América del Sur y tecnológica, hacia Malvinas, ¿no? Eso se desarmó y se tomó la decisión política. Y después fuimos nosotros también muy insistentes. Así como decís, apenas nos enteramos que denunciamos penalmente a Malcorra, fuimos muy insistentes en los ámbitos que pudimos, que esto había que resolverlo. Bueno, festejamos que esta decisión se tomó finalmente. Quizás se podría haber tomado antes, pero finalmente se tomó. Lo que estamos reclamando ahora, Juan Martín, es que no puede seguir siendo numeral de la Cancillería Argentina Carlos Foradori. Pero esto no puede ser que en la Cancillería Argentina, más allá de lo que después se supo, que firmó el acuerdo en una bodega, digo, hubo una decisión política del gobierno de Macri, porque en una carta que le entrega a Theresa May antes de ese acuerdo, prácticamente Macri después cumplió, hizo un corte y pegue en el texto de lo que fue firmado posteriormente por Carlos Foradori como un ministro plenipotenciario y su contraparte británica, Alan Duncan. Entonces, no puede estar un día más ese tipo formando parte de la Cancillería Argentina. ¿Y qué rol está ocupando hoy Foradori en la Cancillería? No lo sé, desconozco, sé que... Claro, pero sigue cobrando. No lo sé, a ver, porque es un ámbito complejo la Cancillería Argentina, ¿no? Digamos, es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, pero muy poco sabemos, como sabemos quizás de otros agencias del Estado, sobre, por ejemplo, este caso. Digo, sería muy conveniente que ustedes también nos ayuden a indagar qué está haciendo Carlos Foradori en este momento, ¿no? Verónica. Ernesto, ¿cómo estás? Mencionabas el tema del vuelo, vuelo vergonzoso, ¿no? Que incluso ayer Alberto Fernández lo calificó así como pacto vergonzoso. Y yo te pregunto, porque ayer el presidente dijo que bueno, que se fue desarmando de a poco, pero te pregunto, si a vos te parece que fue de a poco o que fue por la llegada de Ignacio Lula da Silva al gobierno. A ver, todo por eso. Yo al comienzo decía, bueno, tenemos un escenario distinto en la región y eso va ayudando a la modificación de políticas. A ver, vos fijate como del otro lado del Río de la Plata tenemos el estado tapón creado por los británicos, que es Uruguay. ¿Y qué está haciendo? ¿Cómo está jugando el gobierno de la calle? En forma totalmente contraria a lo que había sido el gobierno de Pepe, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que
les permiten ingresar con la bandera de la Falkland, que no está reconocida por Naciones Unidas, a los puertos de Montevideo para hacer sus reparaciones. Diputados y representaciones políticas del gobierno del oficialismo de Uruguay viajan sistemáticamente a Malvinas, ¿no? Para ser después recibidos en las exposiciones que se hacen. Es similar a la feria rural, a la exposición rural que se hace acá en nuestro país, donde ahí están del gobierno de las Islas Malvinas, un gobierno ilegal y legítimo. Entonces, esas son los condicionamientos o lo que quizás nos va también modificando de acuerdo al momento político que vivimos en la región. Ernesto, teniendo en cuenta las declaraciones de Patricia Bullrich que mencionábamos recién, el pacto Foradora y Duncan firmado durante el gobierno de Macri, la reunión de los huemules en Lago Escondido, teniendo en cuenta todas estas cosas, ¿cuál crees que puede ser el destino de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas ante un eventual gobierno de Juntos por el Cambio en caso de que ganaran las elecciones? Bueno, para analizar esta cuestión tenemos que... los argentinos perdemos de vista la situación que hoy tenemos. La República Argentina es un país colonizado, porque a veces se toma como Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur, no sé, es como si fuera de otro espacio geográfico. Uh-huh. Y no tomamos conciencia que 1806, 1807, en las invasiones inglesas no pudieron asentarse en nuestro territorio continental. Pero en 1833 sí se quedaron con una gran porción de nuestro territorio. Y esas disputas de los que jugaban a favor de los británicos en esa época, se traslada a este presente. Entonces, esos espacios políticos, y el gobierno de Cambiemos, o los distintos gobiernos neoliberales que tuvimos también, vamos a poner el gobierno de Menem, responden a esos intereses. Uh-huh. Digo, la vinculación de la presencia del enclave neocolonial en Malvinas, el sector colonizado en nuestro país está cercenado en su territorio. La provincia de Tierra del Fuego, que es la provincia más grande de la República Argentina, está cercenada en su territorio. Pero después tenemos un ejemplo que no podemos acceder al Lago Escondido. Uh-huh. Entonces, esa es la dicotomía que tenemos que hoy dirimir los argentinos. Porque lamentablemente la llegada nuevamente de un ciclo neoliberal, van a pensar en una Argentina chiquitita para que sea un proyecto extractivista, pero seguramente que ese proyecto va a dejar a muchísimos más argentinos afuera. Y y si consolidamos un proyecto político con una profunda mirada soberana, tenemos las posibilidades, los 45 millones de argentinos, de salir hacia adelante, porque tenemos los recursos naturales, tenemos las reservas de agua dulce más grandes del planeta, uh-huh. Tenemos una de las reservas más importantes del litio del planeta. Ahora, eso está en función de en qué manos quede la administración del Estado. Clarísimo. Para ir terminando, Ernesto, el año pasado hubo una fuerte campaña por los 40 años de las Islas Malvinas. A nivel, desde el Poder Ejecutivo se lanzó el año de los 40 años de Malvinas y se pretendió implementar fuertemente en la agenda pública el tema, así como este año se está haciendo con los 40 años de la recuperación de la democracia. Recién hablabas de los 45 millones de argentinos. Lo que te quería preguntar es si considerás que rindió frutos esa campaña, es decir, ¿sentís vos que está más fuertemente instalado en la opinión pública el tema de la soberanía argentina en las Islas Malvinas que hace 2, 3 años? A ver, Malvinas es un ADN identitario ya en nuestro pueblo, lo mismo reflejado lo que pasó en este festejo, lo que fue el Mundial, ¿no? Lo que se reflejó en esa canción, que nosotros nos sentimos profundamente identificados, Juan Martín, porque volvimos a hablar de los pibes de Malvinas y no de los veteranos de guerra de Malvinas. Vos sabés bien que nosotros estamos con una disputa de sentido permanente uh-huh. con aquellos que quieren seguir instalando, en términos de gesta,
lo que sucedió en Malvinas, lamentablemente. Y en eso sí hubo distintas miradas en lo que muchos funcionarios del gobierno nacional, lamentablemente, ¿no? Este año se volvió a recuperar la agenda de derechos humanos. El año pasado nos costó muchísimo instalar la agenda de derechos humanos, y te lo digo, vos sos un compañero que sabe bien de estos temas, a lo cual me refiero, que este año se cumplen 40 años de la democracia, y si hay una asignatura pendiente de la democracia, es saber qué pasó con sus soldados en Malvinas. Llevamos 16 años de iniciar una causa, más de 120 militares imputados, en hechos comprobados, la desclasificación total de los archivos secretos de Malvinas donde se constatan estos hechos. Y habíamos logrado solamente 5 procesamientos de militares, que cuando llegan a Comodoro Pi, después de todo el proceso, digamos, de primera instancia, de Cámara de Operaciones de Comodoro Rivadavia, que hablan de que es tortura y el Estado tiene la obligación de investigar, no quieren aplicar la prescripción. Y hoy estamos en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no confiamos absolutamente en nada, porque ya en el año 2015 pasó el expediente Taranto, nos aplicó el artículo 280, y tuvimos que ir a recurrir a buscar justicia a Washington, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, son temas que no están muy claros, hay muchos funcionarios que no lo tienen muy claro, porque como siempre decimos, el 24 de marzo nos encontramos en la Plaza de Mayo, pero el 2 de abril muchos siguen asumiendo el discurso que dejó la dictadura en los planes de inteligencia, de contrainteligencia, de cómo contar la guerra, qué hacer con los soldados y qué hacer con los familiares de los caídos. Daría para hablar muchísimo más por esta discusión que estamos planteando. Cuando vos bien, yo soy originario de la creación de, apenas regresamos de Malvinas, de los distintos centros de ex soldados conscriptos combatientes en Malvinas. Los veteranos de la guerra aparecieron cuando vinieron a condicionar la democracia, en la época de Alfonsín, y después, en la época de Menem, cuando tuvimos uno de los alzamientos, de la mano de tipos como Seinelin, bueno, se habían establecido vínculos muy profundos con la creación de esas identidades, ¿no? Y eso resuelve un montón de cosas, digamos, nos metieron a todos adentro de una bolsa, dentro de ese término, pero ahí aparecen los ricos, los Seinelin, los Tigre Acosta, los Pernidas, los Rolón, los Giachinos y tantos otros tipos represores y torturadores que pretenden hoy seguirse lavándole la cara y las culpas con la guerra de Malvinas, ¿no? Ahora, Ernesto, te hago la última porque introdujiste el tema y no puedo evitar preguntártelo. Mencionaste la Corte Suprema de Justicia. Sí. Vos sabés que la semana pasada estuvimos acompañando al padre Paco en la Plaza Lavalle, que hizo una huelga de hambre de 7 días pidiendo la renuncia de los 4 miembros de la Corte. A su vez, en la Cámara de Diputados de la Nación se está llevando adelante un proceso de juicio político a los miembros de la Corte. Lo que vos tenés son sospechas de que la Corte Suprema jugaría mal en lo que tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos contra soldados argentinos en el territorio argentino de las Islas Malvinas, o hay datos concretos que podrían sumarse a las causas por las cuales se está pidiendo la renuncia de los 4 miembros de la Corte Suprema. No tenemos ninguna duda de cómo va a jugar esta Corte, digamos, porque, a ver, tenemos la experiencia de lo que pasó en el año 2015, donde llega el expediente de Jorge Taranto. Si tenés unos minutos, porque es muy importante esto. Me interesa mucho, sí. ¿Vos te acordás que lo que fue la marcha de los paraguas, sí, por el tema Nisman? Eso fue el 18F, ¿no? ¿Te acordás? Creo que, ayúdame con esto, el 18 de febrero se produce... este personaje, Jorge Taranto, es una persona que está vinculado a Infobae. Y vos sabés que en esa época, quien le había puesto en el equipo de comunicación a Lorenzetti, habían puesto una persona de Infobae, no me acuerdo el nombre, una mujer, quien dirigía ese medio en ese momento. Sí, te confirmo que sí, fue un 18 de febrero, la marcha de los paraguas. El 18 de febrero, la marcha de Nisman. Bueno, quien fue el operativo, el que armó toda esa producción,
fue Jorge Eduardo Taranto, alguien protegido por Daniel Haddad, denunciado por torturar soldados en Malvinas, pertenecía al Regimiento 5, que estaba en Paso de los Libres, que tuvo asiento en la isla Gran Malvinas. El 19F, la Corte Suprema de Justicia le sacó la posibilidad que a Taranto lo investiguen con un artículo 280. Más claro, ahí vemos las vinculaciones que este Poder Judicial tiene con los sistemas de impunidad. Le pagaron el favor a Taranto de haber hecho, fíjate que están en las notas de ese día, todos los créditos de las fotos son de esta persona, ¿no? Alguien que ha peleado para ir en contra de todo el proceso de justicia, ¿no? De memoria de la justicia. Y donde lamentablemente, bueno, a comienzo de esta gestión, lo invitaban a los actos oficiales del Ministerio de Defensa. Bueno, esas son las contradicciones. Y esos son los detalles que a veces nos causan mucho dolor, ¿no? De que se confunda, ¿no? Que haya tanta confusión en esta cuestión cuando tomamos y analizamos la guerra de Malvinas, fueron solo 74 días de lo que es esta línea de tiempo, desde 1833 hasta la fecha, de lo que es el reclamo de soberanía de la causa Malvinas. Clarísimo. Ernesto Alonso, no sé si hay algo que quieras agregar, alguna última reflexión o comentario referido a los 41 años de la Guerra de Malvinas. No, bueno, básicamente vamos a continuar. Próximamente para el 19 y 20 estamos viajando a Tierra del Fuego, donde vamos a presentar más denuncias, más hechos, y vamos a exigir a la justicia que siga llamando indagatoria, digamos. Esto es una mega causa, Juan Martín, una mega causa que involucra muchísimas personas, de los cuales lamentablemente esta justicia también consolida la impunidad biológica, ¿no? Muchos de los imputados están falleciendo, pero lamentablemente muchos de nuestros compañeros también. Así que te agradezco mucho y gracias por estos minutos de estas. Son muy pocos los lugares que podemos desarrollar en profundidad esta cuestión. Entendemos que hay que seguir haciendo un ejercicio de la memoria para que esto no vuelva a pasar nunca más y para que no se sigan no se sigan mezclando estos tipos que fueron torturados en Malvinas, porque para nosotros no hay doble estándar. No se puede ser héroe y al mismo tiempo torturador. Así que muchas gracias. No se puede ser héroe y torturador al mismo tiempo, entonces 19 y 20 van a estar en Tierra del Fuego. Ernesto Alonso, te agradecemos mucho por haber conversado estos minutos con Radio Caput. Gracias a vos.